Vamos a hablar en esta oportunidad de la evaluación del desempeño, un tema realmente importante dentro del sistema de gestión del talento humano, uno de los subsistemas que lo integran, uno de los más importantes, ya que tiene que ver con todo ese aporte que hacen los colaboradores a la organización. En módulos anteriores hemos hablado de todo el planteamiento estratégico de la organización, esa línea que nos permite conducirnos para alcanzar el éxito. Y sin lugar a dudas, cuando tenemos ya formuladas esas metas, esos objetivos, esas acciones estratégicas, tenemos que saber si eso se está cumpliendo o no. Y quiénes hacen posible que eso se logre o no se logre, precisamente las personas. En esa línea es que la evaluación del desempeño es sumamente importante. En algunos lugares prescinden de ella, no sabemos cómo hacen para llevar a cabo las actividades, para monitorear, para realimentar al personal, para ofrecerle oportunidades. No sabemos cómo lo hacen, porque definitivamente cuando hablamos de una estrategia organizacional, tenemos a todos esos eslabones unidos logrando ese fin. Y precisamente tenemos que saber cómo vamos avanzando en esa carrera, cuál es la contribución de cada trabajador, cómo realimentarlo, cómo ayudarlo, cómo además premiar todos sus logros. Bueno, eso es precisamente de lo que se trata la evaluación del desempeño. Estos autores nos indican que la evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del valor que una persona demuestra por sus características personales y por sus prestaciones a la organización de la cual forma parte. En ese sentido, tenemos que acercarnos al trabajador, tenemos que conocer cuál es su gestión, qué es lo que está haciendo. También ese trabajador tiene que conocer cuáles son esos objetivos laborales que se espera al final de un periodo determinado que los haya alcanzado. Todo eso tiene que estar muy claro, definitivamente. Esos autores también hablan del tema de ese estudio periódico. Tenemos que establecer plazos para evaluar. Las personas tienen que saber cuándo van a ser evaluadas, de qué manera van a ser evaluadas, quién las va a evaluar. Todos esos son aspectos que definitivamente hacen que una evaluación del desempeño sea exitosa, sea tomada en serio, tenga credibilidad. Todo eso nos tiene que preocupar en el momento precisamente de formular todo un plan de evaluación. Los autores también indican que la evaluación del desempeño tiene que ver con todo el tema retributivo, con esa retribución que se le da al trabajador de manera excepcional, que no tiene que ver con la parte fija, porque la parte fija se relaciona con el pago salarial. La otra parte, que es la retribución variable, tiene que ver con ese aporte adicional que el trabajador hace durante su jornada laboral. Entonces, todos esos aportes adicionales deben de ser retribuidos de manera efectiva para que el trabajador realmente se sienta valorado, sienta que su trabajo cuenta y tenga una motivación adicional para generar otras acciones, además de las habituales a su jornada laboral. Como instrumentos necesarios para este proceso de evaluación del desempeño, nos hablan los autores de todo aquello que tiene que ver con la evaluación de los objetivos y de las competencias. Y aquí entramos ya en materia. Vamos a ver, muchas veces decimos, ¿qué evaluamos? ¿Verdad? Perdemos un poco el norte, perdemos un poco la perspectiva. Cuando evaluamos, tenemos que evaluar aquello que es significativo para la organización, aquello que aporta al logro de la misión, de la visión que nos hemos planteado. Y hablamos de los objetivos. En algunos momentos se estuvo evaluando algunas cuestiones de forma a la labor. Por ejemplo, se evaluaba, la persona es puntual, la persona tiene buenas relaciones interpersonales, en fin, aspectos que si bien es cierto están relacionados con el quehacer de las personas, no tiene relación vinculante con la parte sustantiva de su trabajo. Para todo lo demás, para esos dos ejemplos que les mencioné, existe todo un régimen disciplinario. O sea, si la persona no llegó temprano, se le sanciona, e incluso se le puede llegar a despedir. Si la persona es conflictiva, trata mal a los compañeros, etcétera, igualmente, ¿verdad? Pero en cuanto a desempeño, yo quiero saber, mis colaboradores,
cómo contribuyen al logro de esos objetivos y de esas metas que me van a permitir a mí alcanzar la misión y la visión institucionales u organizacionales. Eso es fundamental. Entonces ahí es donde vamos marcando una diferencia grande en cuanto a lo que evaluamos. Y en ese sentido yo tengo que establecer modelos que me lleven a evaluar ese tipo de elementos. Lo otro que yo necesito evaluar son las competencias. Yo sí necesito personas en mi organización, y lo hemos hablado en otros módulos, que tengan y que evidencien las competencias necesarias para ese perfil de puesto. Incluso si reviso el perfil de puesto, yo puedo ver cuáles son las competencias que ahí se han establecido y los niveles aceptables de ingreso de una persona a desempeñar ese perfil de puesto. Entonces, yo tengo que estar continuamente monitoreando si la persona mantiene ese nivel, si lo ha subido, ojalá ha desarrollado esa competencia, la tiene y la evidencia en el desarrollo de sus actividades laborales. Entonces, yo tengo que contar con modelos de evaluación en esas líneas para que la evaluación realmente tenga sentido, realmente me ayude a mí a identificar aquellos elementos positivos y negativos que están contribuyendo o que están obstaculizando el logro de todos esos objetivos y todas esas metas organizacionales. Yo tengo definitivamente que buscar que esa evaluación sea objetiva, que esa evaluación me ayude a alcanzar el éxito. Definitivamente, o sea, la evaluación del desempeño implica un gran esfuerzo, un gran trabajo material, de muchos tipos de recursos e incluso emocional, o sea, sentarse con una persona a decirle sus puntos fuertes y débiles no es un proceso sencillo, de manera que yo tengo que asegurarme de que el costo-beneficio sea positivo para mí, ¿de acuerdo? No tengo que evaluar por evaluar, no tengo que evaluar de manera subjetiva, no tengo que hacer una evaluación que no me funcione, no tengo que hacer una evaluación que no me ayude a mí a alcanzar el éxito organizacional. Entonces, tengo que realizar todo un modelaje de lo que yo requiero en mi organización para que esa evaluación del desempeño realmente surta los frutos que yo estoy esperando que tenga. Hablamos además de esas guías para la evaluación del desempeño. Yo no puedo entrevistar a un trabajador para hablarle de evaluación del desempeño sin una guía, porque eso es sinónimo de desastre. Yo no puedo decirle a una persona sus logros o sus debilidades en la gestión del trabajo sin una guía, porque entonces voy a improvisar. Cuando yo improviso, me equivoco. Hay muchas personas que son tan hábiles que en una entrevista de evaluación terminan entrevistando al entrevistador y eso no puede ser. Todo lo contrario. El entrevistador, esa persona evaluadora, es la persona que tiene el mando en esa conversación, que lleva la batuta en esa conversación que es de realimentación en ambas vías. Entonces, yo tengo que tener una guía estructurada de lo que quiero hacerle saber a esa persona y de lo que le deseo preguntar para determinar algunos elementos importantes que van a permitirme mejorar los procesos y la organización del trabajo. Definitivamente tengo que tener claro que esta entrevista tiene un objetivo, tengo que saberlo, tengo que formular ese objetivo. Yo no puedo sentarme a hacer entrevistas de evaluación a partir de cero, como lo hemos hecho en muchos casos históricamente. Entonces contamos chistes, hablamos cosas divertidas, anécdotas, en fin, para pasar el rato, porque ni siquiera tenemos la preparación en algunos casos. En otros cometemos errores gravísimos que muchas veces han costado hasta demandas de acoso laboral, porque no sabemos ni cómo formular las preguntas, no sabemos ni de qué temas podemos incluir en esa conversación o no. Entonces realmente es importante tener una guía estructurada de evaluación
para que el entrevistador o el evaluador tenga a mano todo ese insumo que le permita hacer de esa entrevista de trabajo una conversación que tenga resultados muy, pero muy positivos, tanto para el evaluado como para el evaluador. El tercer punto tiene que ver con ese instrumento que es orientado a contar con una guía para la evaluación de 360 grados. La evaluación tradicional es cuando una persona, el superior del colaborador o la colaboradora, es evaluada por esa persona, nada más. Entonces, la evaluación 360 desde hace ya muchos años, porque no es algo nuevo, nos viene a plantear diferentes evaluadores. Entonces, esto lo que consigue es una evaluación mucho más objetiva, porque ya no está a criterio de una sola persona, sino que es el criterio combinado de varios evaluadores que tienen conocimiento de la labor que realiza esa persona o ese proceso de trabajo y que permite mejorar a partir de opiniones expertas. Entonces, cambiamos el rumbo de una evaluación que a veces puede ser subjetiva porque queda en manos de una persona y tiene muchísima más posibilidad de que sea permeada por diferentes vicios de la evaluación, a una evaluación que está en manos de múltiples evaluadores que permite tener una visión clara y general de todo el proceso de trabajo desde diferentes públicos y que me permite a mí contar con una opinión mucho más amplia, mucho más objetiva, mucho más apegada a la realidad de la gestión del trabajo de esa persona o de ese proceso de trabajo. Entonces, aunque es un poco más laboriosa, ¿verdad? La evaluación 360 es más laboriosa, implica un esfuerzo mayor de quienes están al mando de este proceso. Sin embargo, me genera mis frutos muchísimo más positivos para mejorar. Entonces, vale la pena hacer un esfuerzo en esta línea, hacer una evaluación realmente estructurada de 360 grados y obtener mejores resultados, tener un mayor pronóstico de éxito con el insumo que yo voy a obtener de esa evaluación y que voy a poder ponerlo al servicio de la organización y de esa mejora que yo requiero en los procesos de trabajo. La evaluación del desempeño es útil desde muchos puntos de vista. Es más útil hacer una evaluación del desempeño que no hacerla. Es muy útil por diferentes razones. Una de ellas, nos dice Marta Ayes, que es un aliado maravilloso para gestionar a un equipo de personas. O sea, gestionar a un equipo de personas es algo complejo y todos lo sabemos. Contar con buenos instrumentos de evaluación nos permite gestionarlo de una mejor manera. Entonces, tenemos que hacer uso de esos instrumentos disponibles para poder alcanzar una gestión de equipo muchísimo mejor, muchísimo mejor. Por otro lado, nos ayuda a tomar decisiones. ¿Cuántas veces no sabemos a quién ascender, a quién promover? No sabemos cuáles son las fortalezas o las debilidades de un trabajador, etcétera. Cuando hacemos un buen proceso de evaluación, yo voy a contar con todos esos datos que son fundamentales para que yo pueda tomar buenas decisiones, decisiones fundamentadas en información de primera mano. Entonces, el proceso de evaluación me da a mí esos insumos, me permite tomar decisiones de manera mucho más objetiva. Para analizar los comportamientos del trabajador con respecto a sus responsabilidades, también me sirve la evaluación del desempeño. Muchas veces los trabajadores tienen comportamientos que se alejan de esa responsabilidad que se le ha encomendado. Entonces yo estoy en la obligación de realimentar a esa persona con la finalidad de que esa persona mejore o supere algunos temas que no son convenientes para el desarrollo de su labor y que pueda hacer un desempeño muchísimo más notable. Si a la persona no se le dice, nunca va a mejorar, nunca va a ser tal vez consciente de que está cometiendo errores.
de que está evidenciando comportamientos que lo alejan de ese rendimiento esperado dentro de la organización. También sirve para comunicar al trabajador cómo está haciendo las cosas y qué se espera de él en el futuro. A veces no lo hacemos. Cuando ya llegamos es con una evaluación final. Eso no puede ser así. Yo primeramente tengo que decirle al trabajador qué es lo que espero de él, cuáles son mis plazos para que también sean los de él y los compartimos y los conciliamos. Y entonces él ya va a saber qué es lo que se espera de él y para cuándo. Entonces, cuando yo le presento la evaluación, él va a estar al tanto de qué era lo que yo iba a evaluarle a él en un periodo determinado. Ya él conocía incluso la fecha de evaluación. Es que muchas veces ni eso conocen. Entonces, es importante informar al trabajador, comunicarle todos estos aspectos y entonces sacar provecho de esa evaluación del desempeño según nuestras prioridades organizacionales. Cuando yo, al final de un año, voy a decirle a un trabajador que ha cometido tales y tales errores, ya eso no funciona, ya eso no tiene una vía de mejora, porque ya pasó el tiempo, ya se dieron los errores, tal vez se causaron daños, la persona tal vez ni se acuerda y nunca se mejoró de manera oportuna. Por eso es que también hay que establecer los plazos de evaluación de manera muy certera, porque no puedo equivocarme. ¿Para qué me sirve a mí una evaluación del desempeño a un año si es un plazo absolutamente largo? Ahora, en estos momentos tan cambiantes, el plazo de un año para evaluar me va a dejar a mí por fuera muchos aspectos que van cambiando sobre la marcha y que no me permiten a mí evaluar de manera objetiva. Entonces, vamos a establecer los plazos, los vamos a comunicar al trabajador, le vamos a comunicar lo que esperamos de él y esos son aspectos que me ayudan a mí a obtener un proceso de evaluación del desempeño mucho más sano, mucho más positivo para la organización, pero también para el trabajador.